Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo donde hablaremos de tabla periódica, propiedades periódicas y de su fundador. Como también os contaré más adelante en el vídeo algunas curiosidades con algunos elementos que están en saberlo. Bien, empezando en su contexto histórico, hubo muchos intentos de tablas periódicas fallidas, como por ejemplo ordenarlas según su número atómico o en función de su masa, pero no cuajó porque no seguía ninguna lógica esa tabla, hasta que en el 1869 un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev estableció la teoría periódica, y es lo que se basó para hacer esta tabla periódica. Para simplificar el estudio de la materia, observó que diversos grupos de elementos reaccionaban igual ante el mismo reactivo. Y ahí es donde viene la cosa. En su tabla periódica el tío era tan listo que dejó huecos vacíos, porque decía que había elementos en el mundo que no se habían descubierto todavía, pero que existían y que iban en ese lugar. Y no fue hasta años posteriores de su muerte que se descubrieron esos elementos. Y es curioso, es una simple curiosidad de la tabla periódica. Y bueno, ya hablando un poquito de su contexto y tal, vamos a pasar a la estructura de una tabla periódica. ¿Vale? La tabla periódica, como tal, se compone de 7 periodos y 18 grupos, ¿vale? Los grupos tienen nombres, por así decirlo. Grupo 1 va a ser los alcalinos, grupo 2 alcalinos térreos, el grupo 17 va a ser los aluros, grupo 18 va a ser los gases nobles. Y antes de meternos en propiedades, voy a hablar de los test electrónicos, que a futuro haré un vídeo más detalladamente de lo que es la configuración electrónica, pero así en resumidas cuentas es que todos los elementos de la tabla periódica, salvo los gases nobles, van a adquirir configuración estable, es decir, van a completar su octeto electrónico, van a llegar a la configuración del gas noble que tenga más cerca, ¿vale? Y por ese caso el oxígeno gana, por ejemplo, 2 electrones, el flúor gana 1, el sodio pierde 1, para llegar a la configuración de un gas noble y ser más estable. Y aparte es el principal motivo por cual se producen los enlaces químicos que conocemos hoy en día: enlace covalente, enlace iónico, el enlace metálico, en fin. Pasamos a las propiedades. El radio atómico lo podemos entender como el radio que nos han explicado toda la vida en el colegio, que es una esfera que si tú trazas desde su centro hacia el perímetro de la esfera una línea imaginaria, eso es lo que va a ser el radio. Pues bien, para entender el radio atómico visualizamos que cada átomo va a ser una esfera y que dentro de la tabla periódica, si nos desplazamos de izquierda a derecha en el periodo, el radio va a disminuir, y si nos desplazamos en sentido descendente en un grupo, es decir, arriba hacia abajo, el radio va a aumentar, va a ser cada vez más grande el átomo. Bien, esto va a venir muy bien porque se va a entender mejor lo que es la electronegatividad. La electronegatividad es la propiedad de los elementos para tirar de los electrones de los átomos vecinos, ¿vale? Porque así completan su octeto electrónico, lo que he dicho anterior a esto. Por eso los átomos más pequeños, a pesar de tener más electrones, por ejemplo, van a tener mayor electronegatividad, porque al ser más pequeños la carga está más concentrada y tiran con más fuerza de sus propios electrones, y hace que el resto de los electrones de alrededor se sientan atraídos hacia ellos. Por eso el núcleo más pequeño que se conoce de un átomo, que no sea ni hidrógeno ni helio, es el flúor. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica y por tanto es el que con más fuerza atrae los electrones de los vecinos. Sin embargo, la electronegatividad va al contrario que el radio. Si decimos que el radio aumenta de arriba hacia abajo en un grupo, la electronegatividad va al contrario. Cuanto más grande sea el átomo, menos electronegativo es. Y luego, dentro del periodo, aumenta hacia la derecha, cosa que pasaba al contrario con el radio. Si íbamos de izquierda a derecha con el radio, disminuía. Bien,
Una vez dicho esto, pasamos a la energía de ionización, que es la energía necesaria para hacer que un átomo de un elemento en estado gaseoso pase a formar un cation monopositivo, es decir, que pierdan un electrón. ¿Y qué energías de ionización son mayores? Pues la de los átomos que son más electronegativos, porque si tiran fuerte de los vecinos, son más electronegativos y pueden captar mejor electrones, tienen los suyos bien cogidos, tienen mucha atracción hacia sus propios electrones. Por eso los metales del primer grupo y segundo grupo tienen energía de ionización muy baja. Y sin embargo, el flúor, de hecho, es de la energía de ionización más alta de la tabla periódica. Vale, y hay otra propiedad que sinceramente es la inversa de la electronegatividad, que es el carácter metálico. El carácter metálico hace justamente lo contrario. Si la electronegatividad es atraer electrones, el carácter metálico es ceder electrones. ¿Y cómo varía? Pues dentro de un grupo de manera descendente aumenta, y dentro del periodo de derecha a izquierda aumenta. Todo al contrario de la electronegatividad. Podemos decir así que el flúor es el más electronegativo, el francio es el menos electronegativo, pero si vamos al carácter metálico podemos decir que el francio es el más metal y el flúor es el menos metal. Bien, pues una vez dicho esto, terminamos con las propiedades de la tabla periódica y vamos a pasar a un poquillo más curiosidades así de la tabla periódica. A día de hoy se siguen descubriendo nuevos elementos. Estos elementos ya no son de origen natural, no se encuentran en el medio ambiente, sino que son sintéticos y se realizan en colisionadores de partículas y suelen ser elementos que duran muy poco, fracciones de segundos, o a veces ni eso, son estables por un pequeñísimo instante y de momento desaparecen. Bueno, desaparecen, fisionan y se transforman en otros átomos. Vale, hay átomos que tienen nombres curiosos. A esto me refiero que, por ejemplo, está el einsteinio por Albert Einstein, el fermio por Enrico Fermi, tenemos el mendelenio por Dmitri Mendeleev, que aunque no lo descubrió él, le quisieron atribuir un elemento en su honor, al igual que Albert Einstein. Enrico Fermi tampoco descubrió su elemento. Son, por así decirlo, menciones honoríficas que hace la comunidad científica a científicos importantes de la época o que han contribuido mucho a la ciencia. Luego hay elementos que tienen nombres de lugares del planeta. Tenemos el californio por el estado de California, el europeo por Europa, etc. Hay elementos para dar y regalar. Y sin más, el vídeo llega a su fin. Como conclusión, pues que en 1869 un químico ruso, seguramente iría hasta arriba de Bosca, se puso a hacer una tabla periódica y por eso te digo. Nos vemos en el siguiente.